Este es un programa del Foro Permanente Mundial. Buen día, queridos internautas de La Voz del Derecho y del Foro Permanente Mundial que nos siguen a diario. Los invitamos a que se vinculen a este nuevo programa. Hoy tenemos un invitadísimo especial, muy capacitado. Se trata del doctor Giovanni Abadía, quien es un politólogo internacionalista. Bienvenido, Giovanni, a nuestros medios, a nuestros canales. Compañero, muchísimas gracias y pues bueno, un honor estar aquí, poder compartir algo de actualidad, de contexto, de coyuntura de lo que se está viendo no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, claramente. Bueno, Giovanni Abadía es politólogo, es estudiado en Rusia, estudió en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, estudia en Rusia, en la capital, tengo entendido, pero también estudió un magíster en la Universidad de San Petersburgo. Siempre he querido conocer San Petersburgo por el tema urbanístico y es especialista también en marketing político, pero sobre todo tiene un conocimiento especial sobre esas relaciones mundiales, esa confrontación Rusia-Estados Unidos que siempre ha existido. La primera pregunta es que vamos a hablar hoy como tema especial el lawfare y el tema de la Corte Penal Internacional y las incidencias, porque se están planteando que debemos de desligarnos de esos tribunales. Entonces vamos a hablar primero del lawfare. ¿Qué opina usted de esa situación que se está presentando con los gobiernos a nivel de Latinoamérica especialmente? Bueno, lo que estamos viviendo es una situación tal vez que no habíamos afrontado antes, no es una situación sencilla. em, Se ha descubierto hace poco que, y para esto vamos a tener que hablar precisamente de inteligencia artificial y tendremos necesariamente que hablar del uso y el manejo que se están dando a las redes sociales, en donde se crea la opinión, donde se crean básicamente las concepciones que tiene la gente sobre la política y sobre en general la sociedad. Y valga mencionar esto porque nos encontramos en un momento donde las normas internacionales, donde los sistemas electorales y las democracias están en riesgo, principalmente en Latinoamérica. Y esto tiene que ver directamente con intereses, particularmente del sionismo internacional, que es quien básicamente ha desarrollado a través de las nuevas tecnologías y a través de una serie de alianzas con personas muy poderosas, principalmente los magnates que casualmente son los que son los dueños de las empresas de softwares a nivel internacional, que básicamente han decidido desde una teoría que es la teoría de los caballeros oscuros, porque así se han autodeterminado ellos, em, han determinado que las democracias ya estorban a los intereses y que desde la teoría del tecnofeudalismo, que nos habla precisamente de estos emporios, pues la democracia en general ya es un problema para ellos. ¿Por qué? Ellos necesitan tomar directamente los recursos naturales, en especial los recursos que han sido llamados recursos raros, como el litio, entre otros, y lo necesitan para poder seguir sosteniendo sus empresas. Y no solo eso, para generar también un fuerte control social a través de la manipulación de la opinión pública. Hace poco en Bolivia fue capturado uno de estos operadores políticos y para mayor sorpresa se descubrió en su teléfono conversaciones que lo comprometen con las elecciones que han ocurrido en gran parte de los países de Latinoamérica. ¿Qué usted está percibiendo? Están utilizando cuentas falsas, perfiles falsos, más de 2 millones de bots fueron descubiertos con granjas de teléfonos que simplemente a través de la programación algorítmica permean en la opinión pública y en la opinión de las redes sociales. Entonces, esto, mire cómo es de curioso que estamos hablando de lawfare y terminamos hablando de inteligencia artificial, porque en realidad está absolutamente correlacionado. Y que nos íbamos a imaginar que el intento de magnicidio de la esposa de esta persona iba a destapar uno de los problemas que ya intuíamos, que intuimos en las elecciones de Colombia, pero que muestra realmente
parte de lo que se está moviendo por debajo y que conecta a manera internacional. Giovanni, aquí es muy importante y para ilustración de nuestra audiencia, explicarle un poquito qué es el lawfare. El lawfare es instrumentalizar la justicia para empapelar jurídicamente al oponente, como ha pasado con Bolsonaro, con Lula, precisamente en Brasil, realizado por Bolsonaro, como ha pasado en Perú, con Correa, con toda esa situación. Y ese lawfare ha hecho y lo que pasó con el presidente Petro, lo judicializan, lo meten en la lista Clinton para mermar al oponente en democracia. Pero eso va unido no solamente a esa relación, sino al planteamiento que hacen de los medios de comunicación, el planteamiento que hace esa situación. Lo condenan antes de. Entonces, ese es el lawfare y llega como anillo al dedo el tema de los tecnofeudalismos. Entonces, profundícenos un poquito más de eso. Sí, no, y para tomarte la palabra un segundo y sobre eso, en el caso de Ecuador con el compañero Correa, lo que ha pasado de hecho recientemente es que intentaron, si no es que ya lo hicieron, quitar la personería jurídica del partido de Luisa, se me escapa ahorita el apellido de ella, quien fue la precandidata presidencial de las últimas elecciones por Fuerza Ciudadana, si no es que estoy mal, se llama la corriente de Correa, y lo que hicieron fue, pues, básicamente quitar la posibilidad, pues, de que puedan participar en las elecciones. Eso es un riesgo que corre el pacto histórico en este momento. Y aunado a las decisiones que se tomaron esta semana sobre la elección de los magistrados en el Consejo Nacional Electoral. Valga decirlo que el pacto histórico en este momento solamente cuenta con 2 de 7 representaciones, 2 de 9 representaciones, lo que nos deja en un grado de vulnerabilidad bastante importante y que tiene todo que ver con lo que tú estás diciendo, porque fácilmente podemos estar atravesando una situación de un lawfare sobre nuestra personería jurídica del pacto histórico. Ahora, lo que respecta al tema de los algoritmos, el tecnofeudalismo, ¿qué es eso? Hay que decirlo que esta sociedad, desde la pandemia, pasó un proceso de digitalización. Antes era todo mucho más análogo, las reuniones, ustedes se acuerdan que se hacían presenciales, hasta que pues vino la pandemia y todo pasó básicamente al tema de la digitalización. Eso puede tener también una consecuencia y es que el desarrollo de los algoritmos en los últimos 5 años ha sido no solamente exponencial, sino que ha alcanzado unos niveles de desarrollo demasiado profundos. Tanto que realmente todas estas empresas lo que en realidad tienen es nuestra atención. Y quien controla nuestra atención claramente va a controlar nuestra mente. Ese es el principio que parte del tecnofeudalismo porque han creado básicamente una cámara de eco en la cual hacen creer a la persona a través de sus propios intereses y crean una especie de una burbuja cognitiva que hace que la persona constantemente y básicamente esté interactuando consigo misma. Si a eso le aunamos que hay 2 millones de bots con los que uno interactúa, ¿con quién estamos interactuando realmente en esas redes? Claro, hay unos círculos de amigos, círculos de personas, eventualmente uno está todo el tiempo en el scrolling, que valga decirlo, hay que empezar a hacer campañas para limitar el uso del teléfono, limitar el scrolling, y que se ha demostrado que esto también está generando una serie de sesgos cognitivos y un cierto atrofiamiento de las capacidades cerebrales del ser humano. Entonces, todo esto aunado, hablamos de la guerra psicológica, hablamos de la batalla cultural tan famosa, hablamos de Gramsci, pero no hemos entendido que eso ya hay que pasar la hoja, que estamos en una batalla cognitiva, que realmente la pelea aquí ni siquiera es tanto como con el algoritmo, sino también con nosotros mismos y con el uso realmente que le estamos dando a los teléfonos celulares, a las redes sociales, que empiezan a perder sentido. ¿Qué sentido tiene si yo ya no me estoy comunicando con otras personas? Estoy comunicándome con bots, o sea, con cuentas falsas, que lo único que hacen... automatismos creados, automatismos, que lo único que están reforzando es mis propias creencias. Esa tecnología la utilizaron ahorita en las elecciones aquí en Colombia. Claro.
bombardearon a través de procesos de saturación de información las redes y empezaron a crear burbujas cognitivas, donde claro, la gente por eso veía tanto a Abelardo y con esa sensación de que estaban muy presentes, pero todo eso fue fabricado. Ellos no tienen toda esa cantidad de gente que pretenden hacerlo. Eso como un poco para... Perfecto. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante. Detrás de este esquema criticado, porque no es el primer programa de Lofer que se hace, pero detrás de todo este esquema está abolir o desligarnos de los tribunales mundiales, precisamente que ese fueron creados. Aquí el doctor José Gregorio Hernández acaba de escribir una columna fantástica sobre el tema del Estatuto de Roma, que fue el estatuto que creó la Corte Penal Internacional. Entonces vamos a esa franja de charla, Giovanni, que usted es experto en eso. El Estatuto de Roma se creó después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para todos esos abusos de dictadores, de fascistas en los diferentes países para poderlos juzgar. Porque si no existe un tribunal mundial, entonces ¿cuál es la alternativa? Y quiero que enfoquemos el programa de esa implicación o esa incidencia de desligarnos de la Corte Penal Internacional, pero ¿cuál es la alternativa? Es que el problema precisamente es que no hay alternativa, es que en principio no debería ninguno de los países salir de la Corte Penal Internacional ni de los mecanismos internacionales que fueron creados precisamente para evitar guerras, evitar situaciones de impunidad respecto a conflictos, genocidios o otro tipo de acciones que vayan en contra de los derechos humanos. Esto surge también y principalmente desde que la Corte Penal Internacional dictó sentencia contra Benjamin Netanyahu y de ahí es que empieza esta pelea y esta lucha internacional. Estados Unidos está dando un paso respecto a eso, ahora nos meten a nosotros. ¿Por qué? Porque a la final a la final es esa ideología, esa forma de ver la política, de hacer la política, que vendría a ser el sionismo quien está detrás de esto. El Estatuto de Roma y todo lo que tiene que ver también con la Corte Penal Internacional, la ONU, surgen precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. En esto es clave que la audiencia puede tener presente, y si lo pueden ver, la película de los juicios de Nuremberg, porque ahí se retrata con total precisión por qué es necesario la creación de esas instancias. Y eso surge también como una forma de poder hacer un juicio a los altos mandos del nazismo y pues poder castigarlos por los crímenes que cometieron contra el pueblo judío en ese momento. Incluso Hannah Arendt también hace una digamos que un desarrollo de su filosofía tiene que ver mucho con su asistencia a los juicios de Nuremberg. Ella era reportera en ese momento de un medio de comunicación de Estados Unidos y ahí es donde surge toda su posición y su teoría sobre la banalidad del mal. Cómo seres humanos que se abrogan, digamos, cumplir responsabilidades, pueden estar cometiendo genocidios y lavándose las manos en términos éticos y morales. Entonces, todo absolutamente ligado porque la existencia de estas cortes y de estas instancias internacionales garantiza que de alguna u otra manera en el mundo pues se pudiera reducir el margen de las consecuencias de las guerras y de las dictaduras y de los gobiernos autoritarios. Salirnos de estos marcos lleva al mundo a un peligroso abismo en el que fácilmente podemos ingresar nuevamente, no solo a que se cometan este tipo de atrocidades como está sucediendo en Palestina en este momento, sino que además puedan volver a surgir conflictos internacionales. Estamos de hecho al borde de de una nueva escalada internacional. Estamos viendo que los grandes bloques se están moviendo. Rusia esta semana hizo un alistamiento de más de 500.000 reservistas. Se está preparando para básicamente resolver el tema de Ucrania. Estados Unidos, por el contrario, está en una posición económica demasiado complicada. En este momento no tienen suministros bélicos para poder enviar a Ucrania. Y pues también estamos viendo algo que es muy preocupante y es
el aceleracionismo, que es un fenómeno que no solamente implica pues, el desbalance provocado por el calentamiento global, sino que también es muy probable, y esto no es, digamos, teorías de conspiración, hay que ver que una de las CEO de Oracle, que es una de estas compañías tecnológicas que tiene que ver claramente con Israel y con todo este tema del sionismo, lo dijo en una entrevista, que han desarrollado ya una capacidad tecnológica de armas que pueden tener un gran poder destructivo. Entre eso está HARP, por ejemplo, que hay archivos desclasificados de la CIA del año 1960 en la que hablan de investigaciones y del uso de tecnología para modificar el clima. Lo utilizaron en Vietnam y lo han venido utilizando en Irán y en otras partes. Y pues eso no está lejano a los incendios que están ocurriendo en Latinoamérica, mm, ciertos movimientos telúricos que pasó aquí en Colombia, pero también ha pasado en otras partes del mundo, y pues también va unido a lo que acaba de pasar en Nepal. Entonces es una serie de sucesos que empiezan a generar bastante sospecha en las mismas poblaciones, porque se empieza a notar un patrón de anormalidad, y que al final lo que estaría buscando eh, el tecnofeudalismo y todos estos, digámoslo así, toda esta corriente sionista, es acelerar al máximo un estado de shock en el planeta para precisamente desligarse rápidamente de los gobiernos, de las democracias, entrar en estados de conmoción y reorganizar a la fuerza, básicamente, el orden social, para apoderarse de los gobiernos, apoderarse de los recursos naturales que necesitan para seguir sosteniendo pues sus empresas y todo este sistema mundo en el que nos han metido a través de los algoritmos. Giovanni, interesantes sus planteamientos. Aquí el diagnóstico, digámoslo, se tiene. La pregunta es porque la naturaleza escucha, la tierra escucha, el universo y el medio ambiente escucha y reacciona. ¿Y cómo reacciona? Reacciona naturalmente, ajustando el atropello que se le hace a la madre naturaleza, precisamente la forma de contestataria de responder aquí al abuso sobre la madre tierra, incluso sobre las culturas, sobre el tema del pensamiento. Y si vamos a Filipenses, que eso es bíblico, hay que tener un pensamiento bueno, no malsano. Y si uno con el solo pensamiento, con la sola manipulación del pensamiento, empieza a atacar a la estructura mental humana, pues la naturaleza reacciona. La pregunta, Giovanni, es, bueno, sabemos este diagnóstico, y como última pregunta, porque el tiempo es oro, ¿qué hacer? ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo hacer, como se está planteando desde Colombia, un gabinete por la vida? ¿Cómo hacer o lo está planteando Samper también en sus pronunciamientos del Acuerdo de Puebla y toda esta cosa? ¿Qué hacer? ¿Qué seguir? ¿Qué doctrina nos ilumina para poder enfrentar esta situación que está pasando a nivel mundial? Bueno, tenemos que partir de algo que ha sido muy curioso, y es que de hecho ha dado de qué hablar este año, pero esto ya viene de años anteriores. Sin embargo, por muchas razones este año causó más atención de la población, y fue la portada de la revista Economist, que ha retratado casi como un reloj cada uno de los sucesos que han venido dándose, entre esos los temas de los terremotos, de todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Porque la revista Economist básicamente revela los planteamientos económicos que ellos tienen para este año. Cuando digo ellos, me refiero al Foro de Davos, a todas estas estructuras internacionales que se han caracterizado por todo menos por el cuidado de la vida ni el respeto a los derechos humanos, sino más bien incluso por perpetuar estos modelos que van en contra de la misma vida, y que son modelos completamente corporativistas, cada vez más alejados de la realidad, de lo orgánico, de lo biológico. Y esto nos debe llevar a nosotros a entender que, más allá de teorías de conspiración, es muy probable que estas élites estén desarrollando una serie de planes y políticas en las cuales pues nosotros simplemente somos pequeñas piezas que pueden mover a su antojo.
¿Qué hacer? Aquí es clave que si estamos hablando de algoritmos, si estamos hablando de cosas que son inorgánicas, de cosas artificiales, volvamos a lo orgánico, volvamos a la vida, volvamos a tejer las redes, pero ya volvamos a tejer esas redes sociales, pero vivas, humanas, Al barrio. volvamos al barrio, volvamos a a la cafetería, volvamos a dejar de utilizar tanto el teléfono. Creo que ya hay muchas investigaciones al respecto sobre el impacto que está generando los teléfonos celulares en muchos sentidos, la radiación que están produciendo, la afectación cognitiva que se está dando por el uso constante, se ven los niños. em, Estamos perdiendo nuestra capacidad creativa porque pasa uno, 2, 3 horas en el scrolling. El scrolling es básicamente la interacción directa con un algoritmo que lo que está haciendo es captar la atención. Uno puede perder, y yo los invito a que cada uno pueda hacer el ejercicio de forma consciente, cómo está usando su teléfono celular y qué tanta atención está prestando a las redes, y estoy seguro que uno se puede hasta sorprender la cantidad de Sí. horas que puede pasar ahí viendo cosas, ¿sí? Cuando ese tiempo se puede dedicar a leer, a jugar ajedrez, a pintar, a desarrollar los procesos cognitivos que estamos perdiendo de nuestra propia capacidad de creatividad, que es parte también de lo que entiendo busca y se busca con todo este sistema de control, porque es un control mental realmente. Entonces estamos en medio de una batalla cognitiva que se gana organizándonos, volviendo a la vida, volviendo a lo orgánico, volviendo a tener presente que pues esto no es indispensable, los teléfonos celulares tienen que dejar de serlo, que lo indispensable sí es la vida, volver a la O tierra, utilizarlos bien. utilizarlos bien, sí, y con mucha conciencia sobre el tiempo y la permanencia que uno lo dedica, volver a la tierra, a cultivar. Creo que eso es lo que de fondo, aunque parezca algo sencillo y básico, pero puede mitigar en gran medida el control social al que nos están sometiendo. Con respecto a Colombia, por ejemplo, este Gabinete de la Vida va a tener una misión muy importante y es poder hacer un seguimiento y un control político muy eficaz a cada una de las carteras y a cada una de las políticas de los diferentes ministerios. ¿Por qué? Pues está compuesto por personas que conocen y tienen en su cabeza el funcionamiento de cada uno de esas estructuras, y ese es el sentido de ese gabinete por la vida. Tenemos que organizar también el pacto histórico, y eso es clave, que la gente pueda eh, tener presente que es necesario tomarse esas estructuras, no esperar a que nos den lineamientos, sino desde abajo poder empezar a organizarlo, convocar asambleas, a generar espacios de debate. Necesitamos generar escuelas de pensamiento, necesitamos volver a la intelectualidad. Se ha perdido absolutamente el debate y no hay una línea de comunicación o de pensamiento que pueda dirigirnos y orientarnos. Quien ha estado liderando eso en gran medida es Gustavo Petro. También hay, valga decir, lo que ha estado claramente la compañía Carolina Corcho, quien, resaltó, tiene una gran capacidad de liderazgo y de poder poner línea política y la intelectualidad sobre el debate público, pero no es suficiente. En eso tenemos que también nosotros tener más participación, más incidencia y cambiar la cultura política que está permeando la izquierda y el progresismo, porque es una cultura política del muñequeo, es una cultura política que no está que nos está alineando ni siquiera a entender cuál es el verdadero adversario, que es lo que hemos estado hablando en esta charla. La pelea es contra los algoritmos, contra el tecnofeudalismo, pero la pelea también es muchas veces contra la mezquindad interna, contra las malas prácticas en la política, que la juntanza de esos dos elementos impidió que en Colombia pues tuviéramos a Iván Cepeda como presidente. Qué interesante. Bueno, escuchamos en el día de hoy a Giovanni Abadía, es un intelectual muy profundo. Lo invitamos a que participe en las mesas técnicas del Foro Permanente Mundial. A toda nuestra audiencia, un saludo especial a nuestro comandante, el doctor José Gregorio Hernández, y un saludo especial también en Barcelona a la ministra ejecutiva del Foro Permanente Mundial, Alejandra Díaz. Hasta un próximo programa.